Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos por iniciar nuevamente un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana. Y queremos, como cada semana, darte una cordial bienvenida. Estamos a punto de iniciar un nuevo trimestre de estudio. Estamos ya por iniciar el segundo trimestre. Y nos va a ser de mucho agrado el contar nuevamente con tu presencia y con el seguimiento que le das a estas lecciones a través del Internet. Gracias por estar con nosotros. Estamos por iniciar la lección número 1 de este folleto, Cristo y la Ley. Y justamente en la lección número 1 hablaremos de las leyes en los días de Cristo. La lección será apasionante. Realmente nos va a dejar grandes lecciones espirituales para nuestra vida. Y quisiera introducir esta primera lección diciéndote que nuestro mundo se rige por leyes. Todos los países se rigen por leyes. Las leyes de alguna manera evitan el caos, el desastre, el desorden, la anarquía. Las leyes tienen el propósito de poner orden y en los tiempos de Jesús esto no fue diferente. De hecho, nosotros sabemos que nuestro universo se rige por leyes también. Y las cosas comienzan a malograrse cuando nosotros transgredimos esas leyes. Así que justamente de eso vamos a hablar en este trimestre y específicamente en esta lección. Quisiera decirte que la ley siempre debe ocupar un lugar muy importante en nuestra vida. Dicen por allí que el amor sin libertad es sometimiento, pero la libertad sin ley es libertinaje. Ley sin amor es letra muerta, pero cuando combinamos la libertad con la ley y la mezclamos con amor, entonces mantenemos una vida de equilibrio, una vida de gozo y una vida de servicio. Bien, quédate con nosotros, no solamente en esta lección, quédate con nosotros, el resto del trimestre será definitivamente un estudio muy apasionante basado en las Sagradas Escrituras. Como cada semana y como cada trimestre, queremos darle la bienvenida a nuestros dos amigos y colegas de este panel, el Pastor Isidro, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido a una nueva lección, a un nuevo trimestre. Pues sí, estamos iniciando un nuevo trimestre, me parece que esta será una lección grandiosa. Y yo digo será una lección grandiosa porque justamente estudiaremos la ley. Yo creo que en este trimestre aprenderemos a evitar el ser llamados legalistas, porque eso es lo que nos trata de enseñar, por lo menos la lección de este trimestre. No hacer personas más abiertas, que no se nos conozca como que somos tajantes, sino que vivimos acordes con la ley más grandiosa que hay en el universo, la ley de Dios, ¿no? Claro que sí. Seguramente será apasionante ese repaso, como lo dijimos al inicio. Le damos la bienvenida también al pastor Abraham Ramírez, quien es el director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestro campo. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Pues listos para iniciar este nuevo trimestre con este tema tan importante que es acerca de la ley de Dios, o la ley de Dios, que expresa la voluntad de Dios. Será bonito, será fantástico estudiar acerca de la voluntad de Dios a través de su santa ley. Claro que sí, como decía el pastor Isidro, a veces somos tildados de legalistas guardadores de la ley, pastor, pero ahora veremos un nuevo enfoque. Sí, vamos a ver que la ley es la propuesta de Dios de vida para sus hijos. Y creo que Él quiere lo mejor para nosotros, y eso lo mejor para nosotros está expresado en su santa ley. Claro que sí, muy apasionante. Bien, si les parece bien, vamos a proveer como cada semana el bosquejo de lo que sería el cuerpo de esta lección. Pastor Isidro, ¿cuál sería el primer punto de este bosquejo? Bueno, así como vemos la lección, y si está dividida esta vez en unas 3 partes bien entendibles, la primera de ellas es la ley romana. Correcto. Los discípulos y el Señor Jesucristo vivieron en un tiempo donde había una ley impuesta por el imperio, y esa ley se aplicaba básicamente en todos los lugares. Los romanos permitían que cada zona a veces tuviera algunas propias leyes, pero hay una ley que se aplicaba prácticamente en todos lados, ¿no? Claro que sí. E incluso, pastor, algunos de esos principios de la ley romana todavía se pueden ver, pueden vislumbrar en algunas democracias de algunos países. Sí. Bien, el segundo punto, pastor Abraham, ¿cuál sería tu parecer? El segundo punto, pastor, serían las leyes judías en los tiempos de Cristo. Nos vamos a dar cuenta que hay varias leyes
¿verdad? Que los judíos guardaban, observaban o tenían que observar. Y vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Sería lunes, martes y miércoles, abarcado Así es, allí, lunes, juntamente en el martes y segundo punto. Muy bien. Y el tercer punto, si les parece bien, la ley moral o los 10 mandamientos. Sí, que es la parte del día jueves, ¿no? Por eso decía, está bien estructurada esta vez la lección y creo que va a ser una buena oportunidad de estudiarla, ¿no? Claro que sí. Así que para todos los que nos siguen y les de beneficio este bosquejo, los 3 puntos serían la ley romana, el primer punto, el segundo punto, las leyes judías en el tiempo de Cristo, y el tercer punto, la ley moral o los 10 mandamientos. Si les parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciaremos el repaso de esta interesante lección. No se vayan, ya regresamos. Bien, estamos de vuelta. Estamos a punto de iniciar el desarrollo de la lección número 1 de este nuevo trimestre, las leyes en los días de Cristo. Y el primer punto, dijimos, es la ley romana. Antes de entrar a este primer punto, si les parece bien, vamos a hacer una oración, así como estamos. Señor, como cada semana, queremos demandar de ti sabiduría, para que todo lo que salga de nuestra boca, nuestras palabras, los conceptos, puedan ser inspirados y guiados por ti. Que pueda ser de mucha edificación para la gente que nos escucha y también para nosotros mismos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, vamos a entrar entonces a este primer punto, la ley romana. Pastor Abraham, Pastor Isidro, Lucas 2, 1 al 5, nos habla de un edicto de Augusto César, donde todos tenían que ser empadronados. Y vemos a José y María, desde la lección, justamente obedeciendo la ley, ¿verdad? Porque la ley romana pues tenía que cumplirse de alguna manera. Y ellos no se justificaron, ellos fueron, ¿verdad? Y cumplieron conforme a la ley de ese tiempo. ¿Qué nos enseña esto, pastor? Hay algunas personas que a veces dicen, oigan, ellos tenían el pretexto perfecto para no obedecer la ley. Y yo creo que cualquier padre que ve que la esposa está a punto de dar a luz o está en vísperas de dar a luz, se preocuparía. Sin embargo, ellos cumplieron la ley. Había un censo que se tenía que realizar de acuerdo a lo que dice el escritor San Lucas. Había un viaje que hacer para poder empadronarse. Y ellos lo hicieron. Ahora fíjense lo interesante, cuando uno cumple la ley, en el caso que estamos viendo, ellos cumplen la ley romana, pero a la vez cumplen una profecía bíblica. Porque la profecía es que el Señor Jesucristo iba a nacer en esa ciudad donde justamente eran los ancestros de ellos, ¿no? Y tú Belén, ellos tenían que ir a Belén. Bueno, ellos no estaban en Belén. Así que yo me pregunto, porque aquí hay varias preguntas ahora que hacernos. Si ellos no hubieran cumplido la ley, ¿se hubiera cumplido la profecía? Bueno, los hubiera no existe, ¿no? Pero lo que sí tenemos aquí es como una ley que ellos saben que deben cumplir, porque finalmente la ley romana en esos días era la ley para todo el imperio. O sea, no nada más es que ellos como judíos fueron, todas las personas de todo el imperio tenían que ir, como dice justamente aquí, a inscribirse donde justamente ellos sabían, era su ciudad. Así que ellos cumplen una reglamentación legal que además no tenía ninguna contraposición con ninguno de los principios bíblicos establecidos hasta esos días, es decir, todo el Antiguo Testamento, no tenía ninguna contraposición. Así que bueno, hay que cumplirla, pues cumplamos la ley. Y ni siquiera, me parece, pastor, a mí, me parece que ni siquiera pensando en que iban a cumplir la profecía. Parece que no, de acuerdo a lo que dice el texto. Simplemente ¿no? Cumpliendo con, simplemente, por eso con decía, la parte civil que le corresponde. Cumplen la parte civil y cumplen la parte profética, por otro lado, ¿no? Por eso es muy interesante aquí este asunto, ¿no? Correcto, pastor. Pastor Abraham. Sí, pastor, la primera parte, la parte del domingo, se llama la ley romana. Dirán algunos, bueno, ¿y para qué estudiamos la ley romana? ¿Cuál es la utilidad de esto? Yo creo que conocer algo de la ley romana no nos hará conocer tal vez algunos principios para la salvación, pero será muy útil para conocer el mundo en que se movió el Señor Jesús
y los discípulos. ¿Cómo floreció? ¿Bajo qué leyes floreció la iglesia primitiva, por ejemplo? Así que eso es importante, que nos arroja luz para nosotros mismos. Así es. Así que entonces los romanos habían establecido desde el siglo IV antes del Señor Jesús, habían establecido su ley y la habían aplicado pues en todo el imperio romano, ¿no? Que se extendía en todo el mundo conocido. Y entonces era una ley imperial que se aplicaba a todos los países, pero parece ser que también los romanos permitían que los gobiernos vasallos pudieran cumplir sus leyes ceremoniales, religiosas, sus costumbres locales, ¿ok? Pero por sobre esas leyes locales de cada región o de cada país estaba la ley imperial, que esa se tenía que obedecer forzosamente. Esto del censo es una ley imperial. Correcto. Augusto César lo dijo, y si lo dijo Augusto César, se tiene que hacer, correcto, ¿verdad? Porque las consecuencias de no hacerlo, pues era bárbaro. Los romanos también tenían la fuerza para hacer aplicar la ley como ellos habían dado. Así que es importante saber que los padres del Señor Jesús, cumpliendo leyes ceremoniales, como ya hemos dicho en otras lecciones, ¿verdad? Cumpliendo las leyes rituales, las leyes de Moisés, también cumplieron una ley imperial que se aplicó en sus tiempos. Así que un buen ciudadano, un buen cristiano, debe obedecer también sus leyes, ¿no? O las leyes de su país. Sí, y esto es muy importante que lo recordemos, porque hasta antes de que hubiera la ley romana, y hoy inclusive muchas escuelas siguen estudiando el derecho romano, muchas leyes se aplicaban de acuerdo al gobernante. Si el gobernante estaba de buenas, pues aplicaba la ley de buenas. Si estaba de malas, pues era de malas. Entonces a veces casi algunos tienen que, oye, está de buenas o está de malas, ¿no? Para los romanos, las leyes eran para todos, independientemente de los caprichos de las autoridades. Los magistrados romanos, quienes hacían las leyes y promulgaban las leyes, los famosos pretores, ellos trataban de hacer que la ley se aplicara en los contextos locales, en todo. Tomaban en cuenta muchas situaciones. Y justamente cuando este edicto imperial sale, ellos saben que se tiene que aplicar. Y se tiene que aplicar porque detrás de esto había otra razón. Detrás del censo, ¿qué es lo que seguía? Los impuestos que se iban a aplicar. Claro. Y Roma tenía que hacer tenían que ver cuántos eran para cobrarle los impuestos. Esos cálculos. Por eso es que las leyes romanas atendían varios asuntos. Por ejemplo, atendían los asuntos de Estado, atendían asuntos domésticos, atendían asuntos que tenían que ver con las elecciones para cargos públicos. Las leyes romanas tenían que ver a veces con el adulterio, con cosas comunes como esas, o las relaciones entre esclavos y dueños. Por eso es que nosotros, cuando vemos las Sagradas Escrituras y leemos, por ejemplo, la Epístola de Filemón, tenemos que leerla a la luz de esas relaciones que se hacían entre esclavos y dueños, porque si no, no la vamos a entender. Correcto. O sea, y hay otras ocasiones en que se presentan algunas cosas en el Nuevo Testamento que decimos, pero esto no se entiende. A ver, no se entiende ¿por qué? Porque no estás viéndolo a la altura de la ley romana. Por eso es importante ponerte en el contexto de esa ley. Así para es. Poder entender varias cosas que menciona la Sagrada Escritura. Así es, sí. Correcto. Pastor Abraham, definitivamente este asunto de la ley es muy importante. De hecho, en otras partes de la Biblia también encontramos algunos ejemplos de esto, Pastor. Sí, una de las cosas que se menciona en el libro de Hechos, por ejemplo, es la ciudadanía romana. Algunos la adquirían por grandes sumas de dinero. Pero se podía adquirir así, estaba en la ley. Estaba la ley, exacto, la ley decía que se podía adquirir de esa forma. Pero lo más valioso, por así decirlo, era que hubieran nacido siendo ciudadanos romanos, ¿no? Y Pablo hace juego, ¿verdad? Y utiliza esa ley para salir de aprietos muchas veces. Sí. Y aún para hacer que otros que están en contra de él, pues vengan y se humillen. A mí me gusta mucho lo que dice Hechos capítulo 16, pastor. Sí. Cuando él y Silas predican en Filipos. Y entonces
los acusan ante los magistrados. Y dice el versículo 16-20, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que los romanos no podemos aceptar ni practicar. Correcto. ¿Okay? Esos vienen con algunas costumbres, con sus ideas, ¿verdad? Que practican, y nosotros los romanos no podemos practicar esas cosas porque tenemos otra religión, porque tenemos otras costumbres, en fin. Entonces, ¿qué pasó? Los golpearon, les rompieron las vestiduras, los metieron a la cárcel, ¿verdad? Y vemos todo lo que sucedió esa noche, ellos cantando y alabando a Dios, viene el terremoto y todo. Se bautiza al otro día el carcelero, y miren lo que dice el versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a los alguaciles a decir, deja ir a estos hombres. O sea, ya les dan la libertad, ¿no? Y el carcelero, versículo 36, hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han enviado a decir que os suelte, así que ahora salid e id en paz. Ya la ganamos, ¿verdad? Los magistrados, que los que los echaron a la cárcel, ya han reconocido que ustedes son inocentes, váyanse ya, ¿no? Pero Pablo, ¿verdad? Haciendo uso de la ley, y conociendo la ley, dice en el versículo 37, entonces Pablo les dijo, a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos, nos azotaron públicamente, sin habernos juzgado, y nos echaron en la cárcel, y ahora nos sueltan encubiertamente. No, de cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos, ¿no? Oye, nos están maltratando, nos golpean, ¿verdad? Nos están haciendo mal. Somos ciudadanos romanos, tenemos, sí, no nos juzgaron. Y entonces nosotros tenemos derechos. Sí. No, que vengan ellos, ahora nos dicen, ya váyanse, ¿no? No, que vengan y que nos saquen. Y dice el versículo 38, terminando esta historia, dice, y los alguaciles avisaron a los magistrados, quienes tuvieron miedo al oír que eran romanos, vinieron y los apaciguaron, y sacándoles, les rogaron que se fueran de la ciudad. Ah, bueno, está bien. Pablo conocía estas leyes, las aplicó a favor de él, y salieron de este... Y aquí tenemos que aceptar que está hablando de una ley civil, que era la ley romana que permeaba para todos lados. Otro ejemplo muy interesante lo tenemos en San Juan capítulo 18, cuando el Señor Jesucristo está a punto de ser crucificado. Los judíos lo llevan ante Pilato. Dicen, nosotros ya lo encontramos culpable. Y entonces es muy, muy interesante. Pilato les dice, versículo 29 del capítulo 18 de San Juan. Entonces salió Pilato y les preguntó, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron, si no fuera malhechor, no lo habríamos entregado. Bueno, en primer lugar, Pilato no preguntó si era malhechor o no, dijo, ¿qué acusación traéis? Ellos le dicen, bueno, si no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Y ahora ven lo que dice Pilato, porque aquí vamos a entrar con lo que vamos a ver en la siguiente sección. Entonces Pilato les dijo, tomadlo vosotros, juzgadlo según vuestra ley. Le está autorizando que ellos usen su propia ley para juzgarlo. Júzguenlo de acuerdo a su ley. Esas leyes estaban supeditadas a la ley del imperio. Hay una ley más grande que es la que yo represento, dice Pilato. Pero esto debe ser tan tranquilo que ustedes lo pueden. Y entonces ahora ellos dicen, los judíos replicaron, a nosotros no se nos permite matar a nadie. En otras palabras, ya lo juzgamos, ya lo condenamos, ya encontramos que es un malhechor, pero no podemos matar. Pero no podemos ejecutarlo porque necesitamos que ustedes, en cierta manera, den la venia del imperio para que él pueda morir. Entonces, aquí tenemos las leyes, ¿no? Lo que estamos viendo durante esta semana. Por un lado, esa ley romana que impera por todos lados, y por otro lado, las leyes locales que los romanos dieron permiso de que algunos pueblos las tuvieran. ¿Qué aplicación, antes de ir a la pausa, qué aplicación espiritual o qué aplicación puede aportar para nosotros hoy, pastor, esto que estuvimos analizando sobre las leyes romanas? Bueno, nosotros vivimos en países donde hay leyes. Debemos obedecer todas esas leyes siempre y cuando no transgredan los principios bíblicos ni los 10 mandamientos. Mientras esas leyes estén acordes con los principios divinos, obedezcámoslas.
Y tenemos la responsabilidad de Y hacerlo. tenemos la responsabilidad de hacerlo. Ya lo vimos en José y María, en este caso de los judíos, que en cierta manera también obedecen esa ley romana, y también en el caso de Pablo, ¿no? Incluso hasta conocerla. Hasta porque conocerla. Pablo la conocía. Sí, debemos conocer la ley, porque si no sabemos a veces es bien complicado, ¿no? Bueno, si les parece bien, vamos a hacer una pausa, una primera pausa, y entonces regresaremos al desarrollo de esta apasionante lección que nos habla sobre las leyes en los días de Cristo. Ya regresamos. Oh Señor, hoy me encuentro ante ti, qué difícil saber lo que será, pero sé que me amas, Señor, y me das el valor. Una y otra vez me dices con amor que tu senda es mejor. Tú me guiarás, Señor. Oh, cuántas veces no puedo entender lo que me pides ser. Cuando todo parece ir mal, solo en ti puedo yo confiar. Sé que es el tiempo en que debo orar y me guiarás, Señor. Al mirar mi vida atrás, puedo ver que nada he hecho sin tu ayuda. Pero sé que me amas, Señor, y me das el valor. Una y otra vez me dices con amor que tu senda es mejor. Tú me guiarás, Señor. Oh, cuántas veces no puedo entender lo que me pides ser. Cuando todo parece ir mal, solo en ti puedo yo confiar. Sé que es el tiempo en que debo orar y me guiarás, Señor. Mira mis planes, Señor. Dime si son hacia ti. Dime cuál debo seguir. Y escucho tu dulce voz. Tu senda es mejor. Tú me guiarás, Señor. Oh, cuántas veces no puedo entender lo que me pides ser. Cuando todo parece ir mal, solo en ti puedo yo confiar. Sé que es el tiempo en que debo orar y me guiarás, Señor.
Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 1 de este segundo trimestre. Esta lección tan hermosa titulada Las leyes en los días de Cristo. Ya analizamos el primer punto que tuvo que ver con la ley romana. Ya nos colocamos en ese contexto de la ley. Y ahora vamos a analizar el segundo punto que tiene que ver con las leyes judías en el tiempo de Cristo. Pastor Abraham, Pastor Isidro, diferentes leyes. Se nos habla aquí, leyes civiles, ceremoniales, rabínicas y todas ellas con diferentes propósitos. Y algunas de ellas abolidas, Pastor. Sí, la lección de esta semana nos presenta que, a diferencia de las leyes romanas, por ejemplo, la ley romana la trataban de justificar algunos de los grandes filósofos para poder decir, ¿saben qué? Esta ley, Hesiodo, por ejemplo, decía, la ley nos la han dado nuestros dioses. Zeus es el que la enseñó, nos ha llegado así. Ellos buscaban dónde poder colgar el origen de la ley. Fíjense lo interesante, los judíos no tenían que colgarse de nada, porque a los judíos sí la ley les había venido desde un punto de vista divino, netamente, ¿no? Dios es el que le dio las leyes, los saca de esclavos y le da las leyes. Y justamente estas eran, por lo menos las leyes civiles y las leyes ceremoniales, eran las leyes que Dios les había dado así de manera clara, completa, para que el pueblo las conociera, ¿no? Y justamente había leyes en el tiempo de Moisés que se aplicaban todavía, en el tiempo de Cristo, que venían de Moisés directamente, de acuerdo a la Torá o al Pentateuco, que todavía se aplicaban sin ningún problema. Por ejemplo, los divorcios seguían las estipulaciones de acuerdo a Moisés. La gente se adhería a la ley del levirato, de que si un hermano moría tenía que venir el otro, y tenía que venir el otro, y tenía que venir el otro. También se seguían circuncidando a todos los varones nacidos, como lo decía la ley. Los adúlteros todavía deberían ser castigados con el apedreamiento de acuerdo a la ley. Claro, tenemos que aceptar que solicitando al imperio para que autorizara, pero lo vemos que están ahí todas esas leyes, ¿no? Seguían vigentes. Seguían vigentes, sí. Pero eran las leyes civiles. ¿Cómo tratamos los asuntos sociales? Pues estaban esas leyes civiles. Las leyes civiles eran para que la gente pudiera vivir en concordia en todo momento, ¿no? Y eran leyes justas, Pastor. Y eran leyes justas. ¿Por qué? Porque Dios las había dado justamente con anticipación, para que ellos pudieran vivir acorde con ello, ¿no? Correcto. Por otro lado, las leyes ceremoniales, todo lo relacionado con el asunto religioso, ¿no, Pastor? Podríamos decir, Pastor, que las leyes que ha señalado el Pastor, las leyes civiles, ¿sí? Aunque fueron dadas por Moisés, prevalecieron al transcurso del tiempo. Y en los tiempos del Señor Jesús había un cuerpo legislativo que se encargaba de que se aplicaran, se vivieran y se guardaran esas leyes, que era el Sanedrín, ¿no? La Corte Nos explica Suprema. aquí, exacto, ¿no? Yo creo que ellos tenían los tres poderes en el tiempo del Señor Jesús, ¿no? Era el poder legislativo, judicial, ejecutivo, el Sanedrín, compuesto por 71 personas, ¿verdad? Que era dirigido por el sumo sacerdote. Entonces ellos se dedicaban a que esas leyes se pudieran aplicar y vivir para el buen vivir, ¿verdad? Por eso las dio Dios a Moisés y siguieron prevaleciendo. Las leyes ceremoniales, Pastor, fueron temporales. Desde que se dieron por Moisés, o Dios a través de Moisés, hasta la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Porque todas esas leyes ceremoniales apuntaban hacia Cristo Jesús, ¿no? Esas leyes eran unas mini profecías. Lo que sucedía ahí profetizaba la muerte del Cordero de Dios, que vendría a morir por los pecados de los hombres, ¿no? Y esas leyes fueron las responsables de mantener viva la esperanza de un Salvador, de un Mesías que tendría que venir. De ahí la importancia de estas leyes ceremoniales. Y justamente, pastores, surgieron esas leyes ceremoniales por la primera transgresión de la ley moral. Así es, y esas leyes ceremoniales apuntaban hacia un punto específico. Aquí es donde tenemos que recordarlo. ¿Por qué las leyes ceremoniales, como dijo el pastor Abraham, tenían un periodo de tiempo nada más? Porque apuntaban a un punto específico. Cuando ese punto llegara,
Se acababa. Se cumplieron. Su vigencia. Se cumplieron. Porque recordemos que muchas de las leyes ceremoniales que tenían que ver con el asunto de cómo se tenía que presentar el cordero, y había todo un ritual que se tenía que realizar, cómo tenía que entrar el sacerdote y el sumo sacerdote del santuario, había todo un ritual y tenían que seguirlo. Correcto. No se podían pie de la desviar, letra. tenía que salirles bien. Ese era uno de los asuntos básicos. Por eso es que se llaman de ceremonias. Tenían que ver con el perdón de pecados que prefiguraba al Señor Jesucristo. Tenían que ver con esa limpieza limpieza que te impedía el poder participar del culto, por ejemplo. Una persona que tocaba un animal muerto era impura, no podía participar de. Por eso había toda una ceremonia que tenía que realizar para poder ser limpio. Entonces, esas se aplicaban, las leyes ceremoniales se aplicaban justamente en ese sentido. ¿Cómo puedo ser limpio? Bueno, de esta manera. Ahora, ¿cómo podemos ser limpios? Bueno, pues podemos ser limpios ahora a través de la sangre del Señor Jesucristo en lo que tiene que ver con toda la contaminación. Entonces, lógico, cuando el Señor Jesucristo viene, muere, pues esa ley también ahí se acaba, ¿no? Y cuando se rompe el velo, pastor, pues ahí se acabó. es cuando... Porque dice, ya no hay más ceremonias, porque toda la ceremonia que hacía el sumo sacerdote carece de razón, porque ahora ya tenemos acceso a el lugar santísimo, ¿no? Y por otro lado, pastor, también se nos hablan de las leyes rabínicas, ¿no? Háblanos un poquito de eso, pastor. Sí, los rabís, los maestros de la ley, eran los que analizaban, interpretaban la ley de Moisés, los rabís, ¿no? Y entonces ellos, de la ley de Moisés, que dio Moisés, ¿verdad?, extrajeron o derivaron muchas leyes, ¿no? La lección nos marca que había 613 leyes en los 5 primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco, ¿no? Y exactamente para guardar el sábado, 39 de ellas. 39 leyes para, ¿no?, el sábado. Que estipulaban el qué hacer en sábado, qué actitud tomar en caso de un incendio, qué no hacer, qué hacer, cuántos pasos caminar, qué sé yo, ¿no? También se nos dice que de esas 613 leyes, pastor, ellos la dividían en prohibiciones y en mandatos. 365 de estas 613 eran prohibiciones. Y 248 eran mandatos. ¿Okay? Así que los rabís eran los intérpretes de la ley y organizaron todo un sistema de leyes orales que después las escribieron y aparecen la Midrash y la Mishnah. La Mishnah. Entonces, la Mishnah y la Midrash son recopilaciones de esas leyes orales que después se escribieron. Pero eran muchas leyes. Pero todas, o la mayoría de ellas, derivadas, ¿sí?, de la interpretación que hacían los rabís de la ley de Moisés. Y se convirtieron en una tremenda carga, pastor. Sí, creo que sí. Ahora, en los tiempos del Señor Jesús vemos que se aplican por ejemplo, en el Pentateuco nunca vemos que se prohíba sanar en sábado, por ejemplo. Pero esa era una ley rabínica en el tiempo del Señor Jesús. Pero no era tanto la ley lo malo, sino la actitud de los rabís, de los fariseos, en contra del Señor Jesús. Al tratar de aplicar esas leyes, ellos se olvidaron del ser humano. Ellos lo que hacían era, con estas leyes, tratar de proteger la transgresión de la ley moral. Por ejemplo, lo del sábado, ellos decían, ¿sabes qué? ¿Cuánto es lo que realmente una persona puede caminar en sábado? Ellos decían, pues sí, es una pregunta interesante, ¿no? A ver, ¿cuánto es? Bueno, hasta 1 kilómetro lo máximo que una persona puede caminar en sábado. Y eso era todo lo que puedes caminar. Entonces, ¿qué pasaba cuando terminabas de caminar el kilómetro? Ahí te tenías que dar hasta que terminara el sábado. Para no transgredirlo. Pero estoy en pleno rayo de sol, no importa. Oye, pero aquí me voy a deshidratar, no importa. Porque esto ya fue lo que pasaste. Por ejemplo, si una persona caía en un hueco en sábado, una persona, no la podía sacar. Porque era trabajo. Pero si caía
una oveja o caía un buey, a ellos sí los podía sacar. Y entonces dice, a ver, espérate, ¿qué vale más? ¿Qué vale más? Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo les tuvo que decir, ¿saben qué? Ustedes han exagerado en algunas cosas. La ley está para que el ser humano tenga límites, pero para que disfrute, una buena vida, para que disfrute su estancia en este mundo. Para eso está la ley. Porque sin ley también todo esto sería anarquía y sería desastre. Para eso está la ley. Pero cuando ya le empiezas a meter muchos otros elementos extras, de pronto pues, dejas de disfrutar. No, y se convirtió ahora en el enemigo del mismo hombre. Así es. Porque la ley ahora estaba pisoteando los derechos del hombre. Así es, porque, por ejemplo, no puedo restregar el trigo. Oye, pero ¿por qué? O sea, muchas de esas leyes simplemente se habían colocado para tratar de proteger. Cuando vino el Señor Jesucristo les dice, ¿saben qué? Espérense, con todas estas costumbres, porque muchas de esas eran costumbres, todo eso tenía a veces que ver con tradiciones. El Señor Jesucristo le dice, ¿saben qué? El ser humano está, el bien del ser humano está sobre las costumbres, el bien del ser humano está sobre algunas tradiciones, siempre y cuando esas tradiciones y esas costumbres estén en discordancia con la palabra del Señor. Porque quizá hay algunas costumbres que estén de acuerdo con las Sagradas Escrituras, y qué bueno, porque el Señor Jesucristo dice que tenía por costumbre ir al sábado, así que era una buena costumbre, pero eso es un mandato bíblico. Pero Jesús, de alguna manera, pastor, no sé si estoy mal, vino a poner en orden a darle el verdadero significado a esas tradiciones o a esas leyes, porque incluso Él permite que sus discípulos recojan espigas y varias cosas que Él como que de alguna manera transgrede esas leyes, de alguna manera, para darle el verdadero significado. Transgrede las costumbres. Exacto. Porque otra vez volvemos, que mucho tenía que ver con costumbres, tenía que ver con tradiciones, tenía que ver con algunos asuntos religiosos. Él dice, no están ustedes, esto no es lo importante. Hay otras cosas que son más importantes. Y nada más terminamos aquí diciendo, por ejemplo, algunos decían, ¿sabes qué? No puedo ya ayudar a mis padres. ¿Por qué? Porque yo dije que esto es corbán, es decir, dediqué todo esto a Dios. Y Jesús le dice, espérate. El mandamiento que está en las Sagradas Escrituras, que es el quinto mandamiento, de honrarás a tu padre y a tu madre, ese está sobre una costumbre que a ti se te ocurrió. Correcto. Por eso estamos diciendo, posiblemente había costumbres positivas, pero muchas de estas eran costumbres negativas que hacían la vida muy amarga, ¿no? Y antes de irnos a una segunda pausa, pregunto, pastores, ¿nos puede pasar lo mismo hoy a nosotros hoy? ¿Con costumbres y tradiciones? Sí, ¿no? Podemos tal vez caer en los mismos errores, ¿no es cierto? Vámonos a así dice Jehová, más fácilmente. Bueno, vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a este interesante repaso de la lección número 1 de las leyes en los días de Cristo. Ya regresamos. Bien, entramos a la tercera y última parte de este repaso de la lección número 1, las leyes en los tiempos, en los días de Cristo. Si les parece bien, vamos a entrar al tercer y último punto que tiene que ver con la ley moral o la ley de los 10 mandamientos, como es conocida. Pastor Abraham, Pastor Isidro, bueno, entramos ahora sí a esta ley principal, que es la ley de los 10 mandamientos, ley eterna, principios universales y principios vigentes también para muchas constituciones de la mayoría de los países, pastor. Entramos justamente aquí con la ley moral, los 10 mandamientos, o como le llamamos, la ley de Dios, porque también así se le conoce, ¿no? A diferencia de la ley mosaica, la ley romana, la ley rabínica, la lección menciona que estas leyes impactaron el primer siglo. Pero, cualquier persona que viviera inclusive fuera de Palestina, porque esas leyes impactaron a las personas del primer siglo, pero en la zona de Palestina. Pero las que estaban fuera seguían siendo impactadas por los 10 mandamientos. Judíos que vivían fuera de Palestina, que podían haber dicho, ¿sabes qué? Yo estoy fuera de Palestina, aquí los 10 mandamientos no me alcanzan. No, ellos sabían que también les alcanzaban, ¿verdad? Porque el judío seguía guardando el sábado fuera de Palestina,
seguía siendo una persona que no tenía ídolos, seguía siendo una persona que no tenía imágenes, seguía siendo una persona que tenía una sola esposa, seguía siendo una persona que no mataba, etcétera, ¿no? Es decir, trataba de guardar la ley, porque la ley él la veía como una especie de protección, pero también la veía, la ley de Dios de manera específica, como una identidad, ¿verdad? Una identidad. Recordemos, las leyes ceremoniales no se practicaban fuera de Palestina. Ni las otras. Ni las otras. Pero la ley de Dios sí la practicaban allá. No importa en qué provincia romana estuviera, si era judío, se le conocía porque vivía de acuerdo con la ley. Correcto. O sea, los 10 mandamientos traspasaban las fronteras. No eran una ley solamente local, como hay personas que piensan que solamente los mandamientos eran para los judíos, cuando vemos que la transgresión de la ley no fue ni siquiera por el pueblo judío, fue por los primeros padres. Sí, yo creo, pastor, que los judíos que vivían fuera de Palestina tenían en la mente, ¿verdad?, la santa ley de Dios. Yo creo que allá en donde vivían, pues trataban de vivir de acuerdo para normar sus vidas, de acuerdo a los 10 mandamientos. Dios, claro. ¿No? Así que entonces esta ley pues trasciende las fronteras y los tiempos también. ¿No? Y a mí lo que me llama mucho la atención, pastor, es que son 10 mandatos, ¿no? Son cortos en su expresión, solamente 15 versículos, pero son extensos en su significado, ¿no? Todas las 613 leyes que vimos de los rabinos y otras tantas, ¿sí?, se desprendían de esos 10 mandamientos. Así que estos 10 mandatos son extensos. Solamente 16 versículos, pero en su extensión es abarcante. Ahora, si esos, en los tiempos del Señor Jesús, si esos rabís, si esos fariseos tenían esas 613, ahora en cualquier país tienen una legislación de no sé cuántos artículos. Pero si vemos todos los artículos que contiene una ley, creo que podemos mandarlos a los 10 mandamientos. ¿Sí? Porque cualquier cumplimiento de una ley va inmediatamente a un principio contenido en la ley de Dios. Así que la ley de Dios es extensa, es maravillosa. Ahora, uno puede ser un buen ciudadano guardando la ley de su país, aún guardando los 10 mandamientos. Pero no eran simplemente unas leyes para vivir bien. La ley de Dios fue dada en el contexto de un pacto con Dios. Es decir, los 10 mandamientos es la propuesta de Dios para que sus hijos que lo aceptan como Dios vivan así, en relación a un pacto. Sí. Así que vivan de esta manera. Esto fue lo que llevó a Filón de Alejandría justamente a decir que los 10 mandamientos son la esencia, porque él así lo llama, dice él, los 10 mandamientos que son la esencia de las leyes divinas. Es decir, puede haber más, pero la esencia aquí está. Y además, agregaba él, son el centro de la alianza, lo que decía el pastor, son la esencia, son el centro del pacto. De tal manera que cuando el pacto se transgrede, una vez que son dados los 10 mandamientos y se transgrede poco tiempo después, Moisés tiene que romper las tablas. Porque dice, ¿sabes qué? Ya no hay pacto, no hay alianza. Ustedes no cumplieron, entonces esto no sirve. La rompe. Y después tiene que hacer otras nuevas tablas para decir, ¿sabes qué? El pacto sigue vigente. Dios quiere seguir teniendo un pacto con ustedes. Dios sigue teniendo la intención de pactar con su pueblo. Así es. Correcto. Y pastor, me parece que un asunto bien interesante de estas leyes, que podríamos llamarle la ley por excelencia, es que, ya lo dijeron ustedes, no solamente se limita a un asunto de un buen vivir, pastor, porque cuando uno vive bajo el resguardo, digámoslo así, de los 10 mandamientos,
llevas una buena vida, vives feliz. Como Sí. algunas personas piensan, no, es que los 10 mandamientos son provisiones. Pastor, es un cerco de protección, de amor. Sí, quien guarda los mandamientos sin tener como base la relación de pacto con Dios, será una persona ética, Solamente. con moral Ujú. y nada más. Correcto. ¿Sí? Pero le falta lo otro. Cuando se le añade... Los guardas porque tienes una relación con un Dios que de donde emanó esta ley, pero Dios tenía un propósito al expresar su ley, expresa su voluntad. Yo quiero que vivamos juntos, ¿sí? Bajo estas normas, bajo estas leyes. Sed pues vosotros santos, como yo soy santo. Así que entonces, quien no lo guarda bajo ese pacto, es solamente una persona ética, una persona moral. Y no será salva. Eso es importante. Sí, y ahora, vean ustedes un pensamiento que trae la lección de Elena de White en Mensajes Selectos, tomo 1, página 270 y 271. Y este es me parece que esto es la contestación a muchas cosas que hemos mencionado en el transcurso de la lección. Dice aquí, si Adán hubiera transgredido la ley de Dios, ¿cuál ley? Por los 10 mandamientos, la ley ceremonial nunca habría sido instituida. Por eso dijimos que la ley ceremonial tiene ¿qué cosa? Un inicio Y un fin. y un fin. Los 10 mandamientos no, porque ya venían desde antes. Y alguien puede decir, ¿desde cuándo antes? Pues por lo menos antes de la creación, porque Adán los transgredió. Correcto. Eva lo transgredió, Eva codició el fruto. Y así lo dice el pasaje de Génesis capítulo número 3. Es un mandamiento. Codició el fruto, vio que el fruto era codiciable. ¿Qué mandamiento transgredió? Pues el 10º. El 10º. Porque el fruto no era de ella, el fruto era de Dios. Ya conocían esa ley. Así que ya conocían que había algo que no encuadraba. Y por eso es que el autor trata de ser cuidadoso al decir, ¿sabes? Que Eva no es que alargó su mano al fruto. No. Había un mandato que ella ya sabía que estaba en vigencia y que decía, no codiciarás. Codició el fruto. Bueno, cuando codició el fruto, justamente es que entraron en problemas. Porque al codiciar el fruto, después de que lo codicia, ¿qué es lo que hace? Se lo roba, porque ese fruto no era de ella, ese fruto Dios se lo había reservado para él. Así que, ¿qué hace? Alarga la mano, roba el fruto. Así que nosotros cuando vemos eso, este pensamiento de Elena White es muy claro. Transgredieron la ley de Dios, por lo tanto después vino ¿qué cosa? La ley ceremonial. Fue necesaria. Fue necesaria. Si no hubieran transgredido los 10 mandamientos o la ley de Dios, pues no hay ley ceremonial. Correcto. Y Satanás les había dicho también que serían como dioses, pastor. Así es, sí. ¿Verdad? Así que la ley estaba contenida. Me llama la atención el caso del joven rico, pastor. Ujú. Viene con una pregunta específica. Directa. ¿Qué se necesita o qué necesito hacer para tener la vida eterna? Jesús le dice, guarda los mandamientos, guarda la ley. Porque dice, ¿cuáles? Había tantas leyes en ese tiempo que, bueno, ¿cuáles? No, pues los 10 mandamientos, no matarás, no adulterarás, no comerás. Y entonces dice, bueno, esto lo he hecho siempre. Era una persona con una buena ética, era una persona moral, pero no era salva. Ujú. Porque lo hacía, ¿sí? No en base a Cumplimiento. un pacto de relación con Dios, sino solamente cumplirlos porque sí. Así es, y ni siquiera disfrutaba, porque tan es así que no disfrutaba que tuvo que preguntar cómo le hago para tener la vida eterna. Porque se suponía que guardando la ley, una persona tenía que tener la seguridad de que estaba siendo salva. Pero él ni siquiera tenía esa seguridad. ¿Por qué? Porque tampoco disfrutaba el guardar la ley. ¿Por qué no disfrutaba? Porque de acuerdo al pasaje, cuando Jesús le dice, mira, anda, vende todo lo que tienes, deshazte de todo aquello que esté en tu corazón y ponme a mí, pues también la primera parte de la ley dice que no debemos tener otros dioses. Él tenía otros entronizados en su corazón, a los cuales había que sacar y había que entronizar al Señor Jesucristo, ¿no? Y ahí está el verdadero significado de la ley, pastor. Los adventistas no decimos que para ser salvos hay que guardar la ley. Hay que hacerlo, pero primeramente en una relación de pacto con Dios. Así es, porque Dios ya nos salvó y ahora tenemos que tener una vida diferente. ¿Y qué es lo que hace que la vida sea diferente? El vivir acordes con la ley de Dios. Pues viene a ser un resultado, Así es. no el propósito. Así es. Hemos llegado lamentablemente al final de esta primera lección. Las leyes en los días de Cristo, esperamos haya sido de mucha bendición
para tu vida como lo fue para la nuestra. Vamos a despedirnos no sin antes dirigir unas palabras finales de parte de todos los que componemos esta mesa. Pues hermanos queridos, estamos viviendo en este mundo, en un país y países que tienen leyes, reglamentos. Vivamos acordes con ellos, porque la ley de Dios nos ayuda para poder disfrutar todo ese entorno en el que tenemos con un marco bien hecho, bien delineado, de tal manera que podamos disfrutar nuestra estancia en este mundo y estar listos con la ayuda del Señor por la gracia de Jesús, un día estar en la patria celestial. Muchas gracias, Pastor Isidro. Pastor Abraham. Pastor, pues que se pueda cumplir Salmo 1:2 en nosotros. Dice que en la ley del Señor está nuestra delicia y en su ley meditamos de día y de noche. Que se pueda cumplir en nosotros. Gracias, pastores. Me quedo con la última parte de lo que mencionamos. No es guardar los mandamientos para ser moralmente correctos. No es por eso que debemos guardarlas, ni para tener una buena vida, ni para pasarla bien. Debemos guardar los mandamientos solo porque hemos permitido que el Señor se intronice en nuestro corazón y hemos decidido entrar en una relación de pacto con Él. Ojalá que eso sea lo que nos motive a guardar la ley y que realmente guardar la ley por amor a Jesús sea un gozo en nuestra vida. Dios te bendiga. Esperamos la próxima semana en un repaso más nuestra lección de escuela sabática. Que Dios esté con ustedes y gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.